¿Cuál sigue siendo la gran deuda del Perú con su mundo agrario, Laureano? Enorme. Enorme, ¿no? Enorme, enorme. Hemos tenido un inicio de república, hemos celebrado 200 años. Para empezar, nos olvidamos que la principal fuerza militar que tuvimos en esos años de confrontación, tanto defendiendo a la corona española como defendiendo a la futura república y actual república, fueron básicamente campesinos. No habían ejércitos regulares, claro. No tenemos lo de Ucrania, ni mucho menos, ¿no? Y luego hemos ido avanzando en la historia, las ciudades han crecido, hemos tenido industria, turismo, pero el sector rural sigue postergado. Y lo dicen las cifras. El último reporte de la pobreza de INEGI nos dice que la pobreza ha aumentado en todo el Perú, que en términos numéricos la mayor cantidad de pobres está en las ciudades, pero claro, la mayor parte del Perú vive ahora en las ciudades, a diferencia de hace unos 60 años. Claro. Pero en términos porcentuales, es decir, comparando la población que existe en ciudades y en el mundo rural, 4 de cada 10 pobladores rurales son pobres. Y eso nos tiene que golpear la cara, nos tiene que hacer reaccionar de alguna manera. De acuerdo. Durante muchos años, Laureano, la propaganda conservadora siempre vendió la idea que el gran fracaso del campo había comenzado con la reforma agraria y la desaparición de las ricas haciendas de la costa que durante muchos años habían existido. Yo quería preguntarle, la situación del campo hoy, ¿qué le debe en lo bueno y en lo malo a esa reforma agraria? Lo que vemos ahora en el campo definitivamente es algo muy distinto de lo que teníamos en aquellos años. Okay. ¿No? Si uno revisa las estadísticas, los censos de aquellos años, iba a encontrar esto que se sabía en toda América Latina, lo dijeron los obispos en el año 68. Hay mucha gente con poca tierra y muy poca gente con muchísima tierra. Esas son estadísticas en el Perú, en América Latina, que hemos compartido. La Alianza para el Progreso de Kennedy también tenía mapeado eso, Laureano, ¿no? Así es. Y los estudios históricos y sociológicos nos muestran que los militares lo que quisieron hacer el año 68, que dan el golpe militar, y el 69, que aprueban la ley de reforma agraria, era evitar el comunismo, es decir, adelantarse a lo que pudo haber significado una irrupción de Sendero Luminoso o algún grupo similar por aquellos años. Entonces, para ellos era claro, o enfrentamos este problema de excesiva concentración de la tierra o se nos viene una revuelta social imparable. Eso ha cambiado. Ahora tenemos una distribución de la tierra un poco más homogénea, aunque hay que decirlo también, han habido estos últimos 20 años o un poco más procesos de reconcentración de la tierra silenciosos, de alguna manera legales, a partir sobre todo de la costa, usando tierras fiscales, es decir, tierras donde no había conflicto, no había nada que repartir. Entiendo. Pero lo cierto es que tenemos enormes extensiones de tierra controladas por empresas. Como digo siempre, que harían palidecer a nuestros antiguos oligarcas. Eso te iba a preguntar, ¿más grandes de lo que fueron las haciendas? Mucho más grandes. Fernando Aguren alguna vez hizo un gráfico que era bastante elocuente. 16 haciendas del Valle de Huaura, Sayán, del Valle de Huaral, juntas, ¿no? En la época previa a la reforma agraria, tenían una cantidad de tierras mucho menor de la que podían tener, estamos hablando de ya de hace varios años, la que podían tener Gloria o Damper en aquellos años. El minifundio y la disposición de la tierra en pequeños tamaños, ¿es también una herencia de la reforma agraria? Lamentablemente también, pero no porque la reforma agraria la propiciara. Por el contrario, uno de los reclamos en los años 70 era justamente que la reforma agraria no había atendido al minifundio. Es decir, lo que había hecho era básicamente tomar las antiguas haciendas, formar cooperativas, formar SAIs, pero al minifundista no le llegó la reforma agraria. Y esto no ha cambiado. Y por el contrario, lo que hay en el Perú es una tradición muy grande de división de la tierra, sobre todo en la sierra, que tiene que ver con la herencia. ¿No? Entonces, el patrimonio más importante para muchos agricultores y campesinos es la tierra. Tiene 5 hijos, le deja a cada uno un pedazo.
Así Estamos es. hablando de un proceso de más de 50 años, entonces imaginen que esta subdivisión ha continuado. No llegamos al nivel de Bolivia, De que acuerdo. ellos hablaban de surcofundio, ¿no? Imagínate. Pero sí hay una atomización muy grande de la tierra que también es De antieconómica. acuerdo. ¿Y el esfuerzo comunal, asociativo, cooperativo en esas tierras ha ido dando resultados o pobremente? Muy pobremente en realidad, porque preguntaba hace un rato respecto de pro y contra, Ajá. digamos, de reforma agraria. Y uno de los grandes temas que generó la reforma agraria fue que esta distribución de tierra y asignación de tierra no se hizo consultando y respetando la voluntad de los agricultores. Me explico. A muchos trabajadores, porque la tierra se entregó a los trabajadores, no se les consultó si querían ser parte de una cooperativa. Se les dijo simplemente, va a haber reforma agraria, vamos a entregar la propiedad, firma acá. ¿Qué es esto? Tu aceptación de ser parte de una cooperativa, ¿no? Y entonces empezamos mal, porque la cooperativa tiene que ser algo surgido de la voluntad. Lógico. Eso explica la crisis, entre otros factores, la crisis de las cooperativas a finales ya de los años 70, inicios de 80, que es lo que encuentra Belaúnde en su segundo gobierno. Ok. ¿No? Y entonces Ok. eso da pie a lo que se llamó la parcelación de las alrededor de 700 cooperativas, sobre todo en la costa. Y el proceso ha seguido. Ahora, ¿por qué no se avanza? La cooperativa es un excelente modelo. Lo que pasa Y es que ha dado excelentes resultados también, en Laureano. muchas partes del mundo, Estados Unidos, Europa, Japón, hay un desarrollo del cooperativismo muy grande. Sí. Pero aquí hablar de cooperativismo con esa mala experiencia es de alguna manera hablar de algo que irrita un poco a los agricultores. Pero son por lo menos 15 años que vengo leyendo en la normativa impulso de promover la asociatividad. Es poco lo que se ha hecho. Es poco lo que... Y no hay una forma adecuada tampoco para los agricultores, atractiva para los agricultores. De acuerdo. Quería comenzar nuestra conversación un poco situando el panorama general e ir después a lo concreto. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ha informado recientemente que la producción agraria en abril de este año respecto a abril del 2022 ha caído en 14%, doy cifras un poco redondas, y que la producción agrícola había caído en 20,2% en el año, ¿no es cierto? ¿Qué significan estas cifras? ¿Deberíamos preocuparnos por las mismas? Definitivamente. A ver, pongamos las cosas por el inicio. Todos tenemos un recuerdo medio traumático de la época de la pandemia, inicialmente Sí. con la cuarentena. Sí. ¿Cómo sobrevivimos? El campo siguió produciendo, Básicamente porque campesinos, campesinas, agricultores siguieron produciendo y nos alimentaron con alimentos buenos, sanos y baratos. Bueno, ellos han tenido que soportar, igual que nosotros, la pandemia, pero encima han tenido escasez de fertilizantes, han tenido que soportar el yacu, es decir, lluvias en el norte, sequía en el sur, ahora están soportando los efectos del Niño y claro, no hay bolsillo que aguante. En realidad es el agro el que viene subsidiando a las ciudades hace mucho tiempo, pero todo tiene un límite. Entonces, ¿qué vamos a tener? Menor producción, porque hay más de 50.000 hectáreas afectadas por las lluvias en el norte. Al sur seguimos teniendo sequía, se nos viene el Niño global. Entonces, ¿qué estamos haciendo por esos productores y productoras en el país? Muy poco. La ciudad le debe su supervivencia al campo. Y otra vez nos hemos puesto a mirar a otro lado y no atender a estas necesidades de ciudadanos, peruanos y peruanas. ¿Y cómo comenzamos a pagar esa deuda? Bueno, lo primero es ni siquiera creando cosas. Ya hay instrumentos. Hay, por ejemplo, una ley aprobada al final del gobierno de Humala, que es la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar. ¿Qué hemos hecho? La hemos reglamentado, aprobamos con demora un Plan Nacional de Agricultura Familiar, que no era sino la suma de lo que ya cada ministerio tenía, y no estamos pensando en lo que la Constitución manda. Nos guste o no, la Constitución del 93 tiene una norma que es bien clara. El Estado apoya el desarrollo preferente de la agricultura. No lo hacemos. Preferimos el turismo, preferimos la poca industria que nos queda y nos olvidamos del campo. Presumo que son decisiones que tienen que ver con que recolectar tributo del sector industrial, del sector turismo, del sector agroexportador es mucho más sencillo que una inversión de largo aliento en la agricultura familiar.
Sin duda, pero lo que hay que ver es que no solamente estamos hablando de la fuente de alimentación, estamos hablando del 57%. Pues sí, claro, por supuesto. 57% de lo que consumimos. Claro, no, de acuerdo. Viene De la del seguridad campo. alimentaria del país, Laureano, de eso hablamos. Así es, que es fundamental y que casi no se dice, sino para hablar de algunas cosas. Orgullosísimos de tener el mejor restaurante del mundo, pero tenemos una inseguridad alimentaria que compite casi con algunos países asiáticos y africanos. Y esto hablando no en general, sino por provincias y distritos. Entonces, eso es lo que hay que mirar. Y entonces sí, hay que ver inversiones, pero hay que ver que ningún país se ha desarrollado ignorando su agricultura. ¿Qué porcentaje de la agricultura del Perú es agricultura familiar? ¿Y podrías definir agricultura familiar, Laureano? Bueno, hay varias definiciones de agricultura familiar. FAO tiene una definición, nuestra ley trae una definición. Estamos hablando básicamente de unidades conducidas por familias, por eso se llama familiar, y que tiene varias características. Una de ellas es la escasez de recursos, poca tierra, poca disponibilidad de agua, pero sobre todo que es la familia quien trabaja, quien conduce, que eventualmente puede tener algunas personas que ayudan, por ejemplo en la cosecha, ¿no? Pero que es básicamente la familia. A diferencia de una empresa o un agricultor, un pequeño empresario, que claro, él conduce, digamos, gerencia la empresa, pero que el trabajo reposa en otros, ¿no? Y el porcentaje que tenemos son cifras oficiales, 97% de las unidades agropecuarias, digamos, de las chacras del país, chacras, haciendas, empresas, el 97% son agricultura familiar. Y lo que se produce en esta chacra es entregado a un intermediario que compra la cosecha. Normalmente hay una parte, como sabemos, que queda para el autoconsumo en todos los casos, y lo que se comercia normalmente se entrega a comerciantes. Es uno de los grandes cuellos de botella. Así es, toda la vida lo escuché, Laureano, ¿no es cierto? Que el intermediario era el que subía el precio, además del alimento. Sí. Y el que malbarateaba el precio al campesino, por supuesto. Sí, pero hay que reconocer también que no es tan el demonio y los ángeles. Lo necesitas también. Se necesita, efectivamente, más aún en un país donde se ha urbanizado tanto. Llegar del campo a los mercados locales supone una serie de pasos, desde la selección y, digamos, lo más grueso, el transporte, pero luego la distribución. Eso supone costos e inversiones. Pero claro, la diferencia es muy grande, ¿no? Y entonces tenemos estas cifras que por papa se pagan 30 céntimos, 40 céntimos, y aquí la compramos en 3, 4, 6 o más soles cuando hubo escasez. Entonces, sí, algo hay que hacer. Y en el gobierno anterior escuchamos hablar de la chacra La Olla. Sí. No es invento, no fue invento de este gobierno. Claro. Lo intentaron hacer los militares, pero hay también mafias, ¿no? Hay que decirlo con toda claridad. Hay mafias que hay que enfrentar, ¿no? Si queremos romper, hay que poner una alternativa. Pero qué paradoja de campo es la que nos muestras, Laureano, porque mientras tanto, todos los gobiernos en general dicen el milagro de la palta peruana, primeros en el mundo, ¿no? El arándano, el gran fenómeno, y claro, uno se siente muy orgulloso escuchando cosas como esa, pero ese es el mundo agroexportador que tiene esta paradoja con el otro mundo del campo, Laureano. Así es. Y la paradoja, diría yo, es que ese milagro, como le han llamado, se sustenta en las posibilidades que han tenido 2.200 empresas aproximadamente, cifras de hace unos pocos años, contra 2.260.000 unidades agropecuarias. ¿Y cómo lo lograron? Porque desde los 90 hay beneficios tributarios. Totalmente de acuerdo. Rebaja del impuesto a la renta a la mitad. Totalmente. Para empezar, facilidades para el IGB, para la reinversión, etcétera. Promoción del mismo Estado para hacer esto. Entonces, como me dijo un amigo en el extranjero una vez, bueno, así cualquiera es competitivo, ¿no? Cualquiera compite con esas ventajas. Claro. Entonces, no hay que quitarle eso, sino hay que estimular al otro. Claro. Ahora, al resto, los otros, la mayoría, ¿qué le damos a eso? Que no sean gotitas, que no sean pequeños apoyos, o como se viene haciendo desde el Estado, agroidea. ¿A qué porcentaje de ese 2.200.000 unidades agropecuarias llegamos? Sí, pues. Ese es el gran desafío. Correcto. ¿Cómo masificamos eso? Y para cerrarle, Laureano, que el tiempo me gana, en la discusión en el mundo agrario, ¿cuán importante está siendo hablar del agua?
y de lo que se nos viene, ¿no? Importantísimo, porque lo hemos conversado en otras veces, tenemos en el Perú mucha agua, pero está mal distribuida geográficamente, temporalmente y en términos de las formas en que lo aprovechamos. Donde más gente tenemos en la costa es donde menos agua tenemos. Donde más agua tenemos es donde menos gente tenemos, la Amazonía. Y en el medio tenemos la mayor cantidad de productores minifundistas que riegan, sobre todo cuando hay lluvia. Si no hay lluvia, ¿no se riega el campo? Si no hay lluvia, esa agricultura de secano, que es la mayoritaria en la sierra y parte de la selva, no hay producción. Podemos producir sin tierra, pero sin agua no podemos. Claro, porque es una dependencia muy azarosa. El año que llueve va bien, el año que no llueve todo se reventó. Así es. Y si llueve mucho, también se afecta. Por supuesto. Laureano, siempre es un gusto conversar contigo.